En lo que vamos a ver hoy día, vamos a extender lo que estuvimos haciendo ayer. Ayer iba todo en pos de cambiar el sistema de coordenadas. Pasábamos de coordenadas rectangulares a coordenadas polares, ¿ya? Y eso traía detrás eh, ciertas complicaciones, ciertas dificultades, por ejemplo, que las funciones tenían distintas representaciones, entonces no siempre era fácil darse cuenta si una función escrita de una forma era igual a otra, ¿ya? Y además aparecían otras curvas que estaban relacionadas con coordenadas polares que no son usuales, ¿ya? Como para un resumen muy por encima, hay que entender que las coordenadas polares nos van a servir bastante para casos de curvas especiales. Para curvas específicas va a ser muy útil trabajar en coordenadas polares, ya todas las que tienen que ver con circunferencias, elipses, eh, esas en general, la verdad. Esas es muy cómodo trabajar en polares. Ya eso lo vamos a ir trabajando de a poquito. Y hoy día vamos a generalizar un concepto que es muy importante, que es el de parametrizar una curva. ¿Ya? En vez de escribir la curva como función, nosotros la vamos a escribir de otra forma. ¿Ya? Y también, de nuevo, para curvas que no son función, como la circunferencia, la elipse, la hipérbola y otras curvas otro tipo de curvas que van a aparecer que no son función, es muy útil trabajarlo de esta manera, ¿ya? Con la curva parametrizada. ¿Ya? Y también van a ver que las que sí son función también se pueden escribir parametrizando. Entonces vamos con esto. Eh, Acá. Ahí sí. Ya, entonces vamos a ver curvas paramétricas. Ya, de todo el texto que hay acá, lo que importa para nosotros es hacer la diferencia entre lo que hemos trabajado siempre, que son funciones, curvas que están dadas por funciones, y curvas que están dadas por una función en dos variables igual a cero. Esas curvas las vimos el semestre pasado, era cuando vimos la materia de derivada implícita. No siempre derivábamos una función, sino que a veces nosotros presentábamos una ecuación en dos variables que representaba una curva, y esa la derivábamos. ¿Ya? Entonces, ahí ya vimos un poquito de que, claro, las curvas no necesariamente están representadas por funciones, sino que por una ecuación en general. Entonces, esas curvas muchas veces se escriben mejor o se pueden analizar mejor cuando están escritas en forma paramétrica. ¿Qué es una forma paramétrica? Es transformar las coordenadas x, y rectangulares, aquí nos vamos a quedar por ahora en coordenadas rectangulares. Eh, Vamos a transformar las coordenadas x, y, cada una de ellas va a ser una función de otra variable t. ¿Ya? Y ese valor de t se va a mover en un intervalo. ¿Ya? Entonces, acá como está en texto, de repente no queda muy claro lo que estoy diciendo. Vamos al pizarrón un poquito para ilustrarlo acá. Y ahí deberíamos estar viendo el pizarrón. Una parametrización entonces es tomar una variable t que se mueve en un intervalo, ¿ya? Y a través de una función de t, ¿sí? Esta función r toma valores de t, entonces toma valores en los reales y los manda a dos coordenadas, entonces va a R2. ¿Ya? Entonces, esas dos coordenadas van a ser el x y el y. ¿Sí? Y x va a ser una función de t e y va a ser una función de t. ¿Ya? Entonces, uno generalmente lo escribe así. R de t va a ser igual a x, que va a ser un x de t, va a ser una función de t, y el y, que va a ser una función de t también. ¿Ya? Hay veces que uno omite esta parte también. Uno no necesariamente a la parametrización le ponga un nombre, ¿ya? Pero esa es la lógica de lo que estamos haciendo. Ya es cada uno, el x y el y, que forman el par ordenado en el plano, está formado por una función de una variable t. Y a medida que cambian los valores de t, cambian los puntos en el plano. ¿Sí? Aquí yo, por ejemplo, en el dibujo tengo para ese valor de t, yo tengo este punto en el plano. Pero yo puedo tener otro valor de t y ese me va a generar otro punto en el plano. ¿Ya? Entonces,
la primera parte de esta clase es ver algunas parametrizaciones clásicas, a ver parametrizaciones que van a usar eventualmente, algunas, ¿ya? Algunas las van a usar, otras, la verdad es que son súper rebuscadas y hay que conocerlas nomás, pero no, no las vamos a usar tanto. Ya, por ejemplo, una es la parametrización de un segmento, ya como un segmento es entre dos puntos que me dan, x1 y 1 y x2 y 2. ¿Ya? Yo tengo eh, que de alguna forma parametrizar ese segmento, ¿ya? Parte en x1 y 1 y termina en x2 y 2. ¿Ya? Esos son constantes, el x1 y 1, el x2 y 2 son constantes. Entonces yo quiero caracterizar cualquier xi que está ahí entre medio, ¿ya? Y ese xi va a ser un x de t, va a ser una función de t, y el i también va a ser una función de t. ¿Ok? Entonces, acá está dada. Aquí yo se las voy a regalar y vamos a entender cómo funciona. Aquí dice el x va a ser esta función. T por x1 más 1 menos t por x2. Y el i va a ser otra función de t. T por i1 más 1 menos t por i2. Y el t, y esto es muy importante en cada parametrización, yo tengo que decir dónde se mueve el t. Ya aquí en este caso el t parte en 0 y termina en 1. ¿Ya? Y veamos que efectivamente funciona. ¿Ya? ¿Por qué yo sé que funciona? Porque, ¿qué es lo que sucede acá? Que tengo valores, por ejemplo, cuando el t vale 0, cuando el t vale 0, esta parte se hace 0, ¿cierto? Y me queda 1 menos 0 por x2. Entonces, aquí está escrito al revés, la verdad. Para serles bien sincero, creo que está escrito al revés. Sí, lo que pasa es que si pongo t igual 0, me queda el x2 y el y2. Y yo estoy pensándolo al revés. Yo estoy pensando como que parte en x1 y 1 y llega al x2 y 2. Ya acá está escrito al revés. Estamos haciendo el segmento, pero en sentido contrario. Parte desde acá y termina acá. Y eso va a ser re importante. Cuando yo veo de dónde se mueve el t, me da el sentido en el que recorro la curva. ¿Sí? Por ejemplo, acá cuando t es igual 0 y lo reemplazo en el x y en el y, me queda x2 y 2. Me queda el segundo punto. Y cuando t es 1, claro, acá me da 0 para esos dos valores, se van esos tipos, y me queda el x, me queda x1, y el y me queda y1. Entonces el segmento va al revés, va desde el segundo punto hasta el primero. ¿Ya? Quizás por un tema pedagógico voy a borrar esto, voy a cambiar este, ¿ya? Y lo voy a dejar escrito como en sentido normal. ¿Ya? No me había dado cuenta que en la diapo estaba al revés. Entonces lo que uno hace es hacer 1 menos t por x1 más t por x2 y 1 menos t por i1 más t por i2. Este vendría siendo el x y este vendría siendo el y. ¿Ya? De esa forma, claro, ahí está bien. Cuando t vale 0, me quedo con el i1, x1, y1, y cuando el t vale 1, me quedo con esto se muere, y me quedo con el x2 y 2. Y tengo el segmento. ¿Ya? Y usted, cada valor que está entre medio, yo lo queda sobre la recta. ¿Ya? Esta parametrización, eh, después la vamos a poder demostrar cuando tengamos álgebra lineal, en el pedazo de este curso que tiene que ver con álgebra. Ahí vamos a entender de dónde sale esta parametrización. ¿Ya? Por ahora no le voy a dar muchas vueltas, es como una fórmula súper estándar. ¿Ya? Por ejemplo, si quiero el segmento que une 3, 2 hasta menos 1, 5, por ejemplo, si tuviera ese, la parametrización va a ser x sería 1 menos t por 3, más t por menos 1. ¿Sí? Y si yo desarmo eso y lo escribo más ordenadito, me queda menos 4
más 3, menos 4t, perdón, más 3. Ese sería el x. Esa es la función que acompaña, que está definida en el x. Y en el y sería 1 menos t por la primera coordenada y, que es 2, más t por la segunda coordenada y, que es 5. Si yo reordeno eso, me queda 3t más 2. ¿Ya? Y ahí tengo que decir que el t parte en 0 y termina en 1. ¿Ya? Para cada valor de t que yo le meta a estas fórmulas, yo voy a tener distintos puntos x, y todos esos están encima del segmento. ¿Ya? Es súper útil esta, de repente vamos a necesitar parametrizar segmentos. Y eso, a ver qué más tengo que decir. Ah, observación. Si yo en vez de considerar t entre 0 y 1, yo considerara t en todo R, ya yo dejo libre al t, lo dejo en libertad, puede tomar cualquier valor, en vez de tener un segmento, yo tendría la recta que pasa por los dos puntos. ¿Sí? Tendría ahora una recta completa, así infinita. Ya si es que el t tomara todos los valores. ¿Ya? Y como acá lo estoy acotando a 0 y 1, me da el segmento. ¿Ya? Esa es la primera parametrización que uno se aprende, la más fácil, y es bastante útil. ¿Ya? ¿Hay alguna duda con esta parametrización? ¿Ya? Ahora vamos a recorrer otras parametrizaciones. Les voy a ir contando qué se hace en general. ¿Ya? Ya, veamos otra. Va, perdón, están acá en el PDF. Esta es la recta, ya, ahí está, la recta. El segmento, perdón. Ya, si quiero parametrizar, por ejemplo, una circunferencia unitaria. La circunferencia unitaria, dato de color, se le dice goniométrica. ¿Ya? Quiere decir que mide 1 el radio, pero da lo mismo. Es un nombre. ¿Ya? Tiene sentido ese nombre. La circunferencia unitaria, con centro en el origen. ¿Ya? Para recorrer todos los puntos que están encima de la circunferencia, todos los xy tienen que satisfacer esa ecuación. ¿Ya? Entonces, una parametrización muy útil, muy estándar, es que yo haga el x como coseno de teta, el y como seno de teta, y el teta se mueve entre 0 y 2pi. ¿Por qué yo sé que eso es verdad? Porque sé exactamente que esa es una parametrización de la curva. Porque usted reemplaza coseno de teta y seno de teta en la ecuación y la satisface. Entonces, esa es una súper buena pista para saber cómo hacer una parametrización. ¿Ya? Lo que yo ponga en el x y en el y tiene que satisfacer la ecuación que define la recta. Define la curva, perdón. Ya en este caso la circunferencia. Ya claramente coseno cuadrado más seno cuadrado nos da 1. Es una identidad trigonométrica, la fundamental. ¿Ya? Y para que dé una vuelta completa, yo puedo hacer que el teta se mueva entre 0 y 2pi. Así paso por todos los cuadrantes y doy una vuelta completa de la circunferencia. Si yo a ese valor de teta, yo por ejemplo lo hiciera moverse entre 0 y 4pi, me va a generar los mismos puntos, pero estoy dando dos vueltas completas. Sería la misma curva, pero está recorrida dos veces. ¿Ya? Y como dato aparte, que quizás no lo vamos a hacer muchas veces en este curso, de hecho creo que nunca, una curva en general se puede parametrizar de más de una forma. Por ejemplo, esta misma circunferencia, por razones que no voy a detallar ahora, se puede parametrizar así. Ya ponerle esta función a la x, esta función a la y voy a tener también puros puntos que están encima de la curva, encima de la circunferencia. ¿Ya? Y también estas funciones, si usted las mete a la ecuación, también las satisface. ¿Ya? Es menos trivial acá, pero un buen ejercicio es meter estas fracciones, elevarlas al cuadrado, sumarlas y les va a dar 1. ¿Ya? Así que también es una parametrización. Se puede hacer de distintas maneras una parametrización. ¿Ya? Pero esta es la clásica, la que es coseno y seno. De hecho, se puede generalizar y en vez de considerar una circunferencia centrada en el origen y de radio 1, puedo pensar en cualquier circunferencia. ¿Ya? Típica ecuación de circunferencia que vieron en el curso pasado. Si tiene centro en HK,
Entonces lo que uno hace es, eh, aquí no se nota mucho, pero es como hacer x menos h y el i menos k, yo les pongo r coseno teta y r seno teta. Ya es como si estuviera haciendo coordenadas polares, que es lo que estuvimos viendo ayer. ¿Ya? Y eso, claro, si hago x menos h y i menos k como r coseno teta y r seno teta, lo meto dentro de la ecuación, los elevo al cuadrado, factorizo el r cuadrado y me da justo r cuadrado. ¿Ya? Esas ecuaciones que están ahí satisfacen perfecto que, la ecuación que representa la circunferencia. ¿Ya? Entonces, cualquier circunferencia yo la puedo representar. Importante entonces, es la misma que antes, ¿ya? Pero en vez de poner x e y simplemente, uno puede poner x menos h, y menos k, ¿ya? Y en la anterior que decía solo coseno y seno, aquí tengo que ponerle el radio. Entonces hay que poner ahí una r antes de coseno y antes de seno, multiplicando. ¿Ya? Y esa es la parametrización también muy estándar de la circunferencia. Hay otras, por supuesto, se puede hacer de otra forma. Esa es, y también el teta se mueve entre 0 y 2pi para dar una sola vuelta. Si cambio eso, voy a estar dando más de una vuelta, o si pongo menos intervalo, voy a estar haciendo un arco de circunferencia. En el caso de la elipse, la única distinción con lo anterior es que hay que pensar que la elipse tiene distintos radios. ¿Sí? En el eje mayor, en el eje X, yo tengo el radio entre comillas, muy entre comillas, A, el semieje mayor le decíamos eso, y en el caso del Y, tengo la distancia B, que sería el radio, el semieje menor, depende cómo esté la elipse. ¿Ya? Entonces, claro, donde había R antes, ahora hay que poner A y B. Esa es la única diferencia. ¿Okay? Así que también parametrizar una elipse, fácil. ¿Ya? Yo reemplazo estos valores en la ecuación que está arriba, estas funciones que acabo de definir, y satisfacen la ecuación. ¿Ya? Y así, hay un montón, está también la hipérbola. La hipérbola ya no me funciona esto de elevar al cuadrado y sumar y que me dé 1. Ya no me funciona el tema del coseno y seno. Entonces acá se hace con secante y tangente. ¿Ya? Porque usted mete de nuevo secante al cuadrado menos tangente al cuadrado, eso le va a dar 1. Entonces satisface la ecuación que está arriba. ¿Ya? Pero es mucho menos usada que la circunferencia y la elipse. Pero esta es la forma que hay de parametrizar la hipérbola. Hay que tener ojo, el teta no puede tomar todos los valores, porque tangente y secante no están definidos en pi medios y en 3 pi medios. Hay que tener ahí una salvedad. Por eso que la hipérbola está separada en partes. ¿Ya? Hay ciertos valores que no puedo tomar. ¿Qué más? Lo que vimos hasta acá son puras curvas conocidas, como que hicimos todas las curvas que aparecen en geometría analítica, excepto la parábola. La parábola no la vamos a escribir así. Eh, ¿Cómo se dice? Son puras curvas conocidas y las acabamos de parametrizar. Ya, pero también pueden haber curvas que no son conocidas y que necesitemos también parametrizarlas. ¿Ya? Una de ellas se llama cicloide. ¿Ya? El cicloide, eh, a ver, la definición es media extraña, voy a necesitar acá algo gráfico para poder explicarlo. Usted tiene un círculo de radio A, ¿ya? Y ese círculo empieza a rodar en torno, a lo largo del eje X. ¿Sí? Entonces, el punto que estaba originalmente en el origen, ¿ya? Uno empieza a seguir el rastro que deja ese punto. ¿Ya? Es súper, hay que tener mucha imaginación para pensar en eso, entonces voy a necesitar ayuda. Vamos acá a un pequeño applet del GeoGebra. GeoGebra. Este que está acá, deberíamos estar viendo eso entonces. Ya, entonces aquí tengo un círculo de radio, aquí está de radio 2, da lo mismo en realidad. Ya es para otra cicloide. Y ahí está el punto abajo. Entonces yo empiezo a rodar ese círculo a través del eje X y
ese puntito va recorriendo esa figura a medida que rueda. Ahí di una vuelta, ¿sí? Entonces sigo girando y tengo otra vuelta, etc. ¿Ya? Ahora, por razones que no voy a indagar acá porque no tenemos el tiempo suficiente, eh, esa curva tiene la siguiente parametrización, que es la que está acá. ¿Ya? Ese A significa el radio. ¿Sí? Entonces en el ejemplo era 2. ¿Sí? Entonces en el ejemplo sería 2 por teta menos seno de teta, ese sería el X. Y acá el Y sería 2 por 1 menos coseno teta. Y el teta lo hago moverse entre 0 y 2pi. Con eso yo formo un arco de la cicloide, entre 0 y 2pi. Entonces tiene esta gráfica. ¿Ya? Si yo dejo el teta libre, hago que tome cualquier valor real, entonces yo tengo todo ese gráfico completo. Pero si yo lo hago moverse entre 0 y 2pi, tengo solamente un arco, el que va desde 0 hasta el final, hasta 2pi. Perdón, hasta lo que se mueve en X. A ver cuánto da en X, creo que es 2pi. Déjenme volverme. Ah, no. Estamos acá antes. Por ejemplo, ¿cuál es el último valor de X donde termina la curva? Tendría que poner acá. ¿Por qué no puedo volver? Ahí. Tendría que ver en el X cuánto vale el X cuando el teta vale 2pi. Y esto es seno de 2pi, que es 0, A por 2pi. Es A por 2pi. ¿Ya? 2pi por A. Sería el valor que está más lejos. El que está aquí ahí, más adelante del 6. Ese sería 2 por pi por el radio. Y aquí creo que debería ser un radio. Este debería ser radio 2pi. Aquí está pensando en una de radio 1. Pero eso, ¿ya? Ahí está el cicloide, súper exótico, nada que ver con las curvas que hemos visto antes. Eh, Aparece de repente en los ejemplos. Lo importante es poder reconocerla, ¿ya? Mirar esta parametrización y que uno la pueda saber efectivamente que es un cicloide, ¿ya? Y hay más, hay otras curvas, y aquí uno se pone más exótico. Por ejemplo, hay una curva que está dada por esta ecuación, que es como la de la circunferencia, pero en vez de estar elevado a 2, está elevado a 2/3. ¿Ya? Y uno puede definir entonces, parametrizar esa curva, ¿ya? A través de estos valores para X e Y. ¿Ya? Son como los de la circunferencia, es como la parametrización de la circunferencia centrada en el origen, pero está elevada al cubo, para que cancele los tercios. Básicamente es eso. La meto dentro de la ecuación y va a satisfacer, me va a dar al final a elevado a 2/3. ¿Ya? Y es bien conocida esta, se llama astroide, precisamente porque al graficarla me queda así. ¿Ya? Ayer hice al final de la clase un ejemplo de cómo uno grafica en coordenadas polares. ¿Ya? Hice como que yo me concentro en el primer cuadrante y de ahí empiezo a reflejar. Acá es lo mismo. ¿Ya? Por ejemplo, uno puede ver que como el X tiene coseno, en el primer cuadrante el coseno va decreciendo. Entonces los X se van yendo de derecha a izquierda. Y es justo lo que pasa acá. Los X se van yendo de derecha a izquierda. En cambio los Y tienen seno, entonces en el primer cuadrante los Y van creciendo. Entonces van subiendo. Entonces es precisamente lo que pasa en el primer cuadrante. Va subiendo el gráfico. ¿Ya? En X se va yendo más a la izquierda y en Y se va yendo más hacia arriba. Uno parte ahí en el punto extremo derecho y va hacia arriba. Y por las simetrías que tienen seno y coseno, uno puede darse cuenta que tengo entonces la misma curva reflejada en los 4 cuadrantes. ¿Ya? Así que bien, ese es el astroide, también curva súper especial que la vamos a estar trabajando eventualmente en algún ejercicio de longitud de arco, de área entre curvas, etc. Y hay más cosas, ya hay otras que se llama bruja de Agnesi, tiene esa parametrización, tiene esa forma, ya, curvas varias. Ya, la verdad es que no, aquí ya no voy a meterme mucho más. Se pueden parametrizar situaciones muy, ¿cómo se dice? Muy básicas en cuanto al,
no sé, pues, el típico ejemplo de primer año de un curso de física es lanzamiento de proyectil, que es una parábola, ¿ya? Bueno, esa parábola también se puede parametrizar y se escribe así, ¿ya? Pero eso, se puede parametrizar todo lo que sea curva en el plano, ¿ya? Así que eso es lo que uno tiene que saberse, las que son más básicas, las que tienen que ver con geometría analítica, y conocer algunas especiales, como la cicloide, el cardioide, el astroide, todos esos oides. ¿Ya? Ya, veamos qué tipo de ejemplos pueden salir en esta parte de la materia. Metámonos con algunos ejercicios. ¿Dónde tengo el pizarrón? Acá. Ya, lo primero que vamos a hacer, muy sencillo, muy sencillo. Dice, verifique que tengo esas dos parametrizaciones, ¿ya? Eh, esas dos parametrizaciones representan la misma curva. Determine qué las diferencia. Ya tengo dos parametrizaciones distintas, pero representan la misma curva. Ya veamos por qué. Ya, esto es un x que es igual a una constante por coseno de un ángulo. Ya que en la primera parametrización el ángulo aparece doble y en la otra aparece quíntuple. ¿Ya? Pero ya vimos antes que una constante por coseno y una constante por seno representa una circunferencia. ¿Sí? Entonces, en este caso, si considero la circunferencia x cuadrado más y cuadrado igual a 4, ya esa es la circunferencia central en el origen de radio 2, esa circunferencia es satisfecha por ambas parametrizaciones. Por ambas parametrizaciones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo meto en la fórmula. Hago, por ejemplo, en la primera, pongámosle a esto R1 y a esta R2, solo por ponerle un nombre. En la R1 hago 2 coseno de 2 teta al cuadrado más 2 seno de 2 teta al cuadrado. Y efectivamente, bueno, puedo factorizar el 4 que se forma y adentro me queda coseno cuadrado de 2 teta más seno cuadrado de 2 teta, y la verdad es que da lo mismo cuál sea el ángulo, si es coseno cuadrado más seno cuadrado y tienen el mismo ángulo, todo eso da 1. Así que esto en total dio 4. ¿Ya? Y bien, satisface la ecuación que acabo de presentar. ¿Ya? Si lo hago con la otra parametrización, como les decía, da lo mismo el ángulo. ¿Sí? Mientras diga coseno cuadrado más seno cuadrado, va a dar 1. ¿Ya? Entonces, es exactamente lo mismo. ¿Ya? 2 coseno de 5 teta al cuadrado más 2 coseno de 5 teta al cuadrado es 4 por el coseno cuadrado más seno cuadrado, pero en este caso de 5 teta. Entonces, efectivamente aquí también da 1. Efectivamente, ambas parametrizaciones representan la misma curva. ¿Ok? El detalle está, pregunta qué las diferencia entonces. El detalle está en cuánto recorro de esa curva. ¿Sí? Por ejemplo, en la primera parametrización, entonces aquí voy a poner qué las diferencia. ¿Sí? En la R1, en R1 se supone que teta se mueve entre 0 y 2pi. Entonces, el ángulo al que le estoy aplicando coseno y seno, que es 2 teta, si multiplico todo por 2, me va a quedar que el 2 teta se mueve entre 0 y 4pi. ¿Ya? Entonces, lo que yo estoy haciendo en la primera parametrización es que está dando 2 vueltas a la circunferencia, porque va desde 0 hasta 4pi. Entonces, R1 da 2 vueltas a la circunferencia. A medida que yo cambio los valores de teta, va dando 2 vueltas. ¿Ya?
Y en cambio en R2 va a dar entonces 5 vueltas. ¿Sí? En R2 entonces, claro, si θ está entre 0 y 2pi definido, entonces yo multiplico todo esto por 5 y me queda que el 5θ está entre 0 y 10pi, ¿ya? Y 10pi es 5 veces 2pi, así que son 5 vueltas. Entonces en R2 la curva da 5 vueltas a la circunferencia. Es la misma circunferencia, pero lo importante acá es considerar cuáles son los puntos que representa θ. En la segunda, esos puntos se mueven más rápido que en la primera. ¿Ya? A medida que cambia el θ, voy encontrando, voy dando 5 vueltas a la circunferencia. Y esa es la diferencia entre las dos. ¿Ya? Son la misma curva visualmente, pero una avanza más rápido que la otra. ¿Ya? ¿Hay alguna duda con este? ¿Algo que quieran preguntar con esa circunferencia? ¿No? Otro. A ver, ¿qué más se puede hacer? Y aquí este es muy importante porque nos dice, determina una parametrización de una parábola. ¿Ya? Y en los ejemplos que yo les mostré aparecían circunferencia, elipse, hipérbola, pero no decía parábola. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en realidad parametrizar una parábola y parametrizar cualquier función, porque la parábola, la gracia que tiene es que es función, la parábola y igual algo con x, es que la parametrización de una función es súper trivial. ¿Ya? Lo único que hay que hacer es lo siguiente. Yo voy a definir entonces r de t como, voy a usar, esto es función, es un f de x. ¿Sí? Mejor acá. Así. Eso que está ahí es un f de x. ¿Ya? Entonces el i ya está parametrizado. ¿Sí? Lo que uno busca en las parametrizaciones es escribir cada variable en función de la otra. Entonces cuando yo me enfrento a una función, el i ya está parametrizado. Entonces, claro, yo podría poner aquí i es igual a f de x. En este caso, 2x menos x cuadrado. ¿Sí? Y el x, bueno, el x sigue siendo x. ¿Sí? Y ahora tengo las dos variables escritas en función de una sola. ¿Ya? Es súper obvio. ¿Ya? La gracia de parametrizar es eso, llevar el x y el y a una sola variable. ¿Ya? Pero cuando es función, ya tengo la pega hecha. Ya tengo que el y ya está en otra variable, en la variable x. Entonces mejor mantengo la x. ¿Ya? Y como a los alumnos cuando esto uno se lo enseña les causa como conmoción porque como que estábamos haciendo todas las parametrizaciones con t o con θ y acá apareció algo con x, entonces lo único que hay que hacer es cambiar la variable. En vez de ponerle x, pongámosle t. Pero es la misma función. ¿Ya? Así que ahí está en la forma de parametrización usual, con una otra variable, entre comillas. ¿Ya? Pero aquí estoy diciendo que el x y el t son la misma variable. ¿Ya? Y para que recorra toda la parábola, claro, la parábola es infinita. Entonces, aquí necesito que el t se mueva en todo R. ¿Ya? Porque básicamente es el dominio de la parábola. Ujú. Y ahí tengo la parametrización. ¿Ya? Entonces acá, observación muy importante. En general, si quiero parametrizar una función, parametrizar una función i igual f de x, es sumamente sencillo. Lo único que hay que hacer es dejar el x como si fuera una t, ya para no poner x igual x, como que eso nos perturba en general, y el i va a ser el f de t. Y el t, bueno, lo muevo donde se mueva la función, generalmente va a ser todos los reales, ¿ya? O el dominio de la función. Para ser más certero, debería ser ahí.
el dominio de la función. ¿Ok? Eso es. Eso es lo que uno hace para parametrizar cualquier función. Entonces, por un lado, buena noticia, porque antes, y aquí vamos a retomar el tema de hacia dónde apunta toda esta materia. El objetivo de esta materia es que podamos hacer todo lo de longitud de arco, lo de cálculo de áreas, lo de volumen, todo eso, lo podamos hacer ahora con curvas más generales, curvas que están parametrizadas, ¿ya? Y las fórmulas que teníamos antes, que estaban en términos de funciones, pucha, parametrizar las funciones va a ser súper sencillo, va a ser muy sencillo, hay que hacerlo así. Entonces, lo nuevo que vamos a aprender va a ser rápidamente aplicable a lo que ya hicimos, porque antes habían funciones, y las funciones es muy fácil parametrizarlas. Entonces, las fórmulas nuevas que vamos a encontrar después se pueden ocupar fácil para funciones. ¿Ya? Lo difícil va a estar para las otras parametrizaciones que no son funciones. ¿Ok? Eso les va a costar más, porque es nuevo. ¿Ya? Eso, no sé si hay alguna duda con esto de cómo se parametriza una función. ¿Ya? Algo que quieran preguntar ahí. ¿No? Ya. Entonces, ¿qué más? Ya estamos en condiciones de ver qué se les puede hacer a las curvas parametrizadas. Vamos a derivar curvas que están parametrizadas. Entonces, acá. A ver, entonces, tengo una curva cualquiera, que tiene dos variables, x e y. La gran diferencia es que esas variables están representadas por una función que depende de t, con t que se mueve en un intervalo. Entonces lo que yo voy a querer encontrar es, de todas formas, hacer la derivada de y con respecto a x, ya la típica derivada, pero está escrito en curva paramétrica, en forma paramétrica la curva. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a suponer que tanto x, el y, el x' y el y', esos x' e y' son derivadas con respecto a t, ¿ya? Son funciones continuas donde se mueve el t, en y, y le vamos a pedir al x' de t que sea distinto de 0, ¿ya? ¿Por qué le pedimos eso? Porque si es así, si tengo la derivada distinta de 0, podemos hablar de inversa de la función. Perdón, inversa de la derivada. ¿Sí? Cuando vimos el semestre pasado derivada de la inversa, era 1 partido en la derivada evaluada en la preimagen. Esa era la fórmula de la función inversa, derivada de la función inversa. Entonces, para que funcionara eso, claro, la derivada tiene que ser distinta de 0, porque va en un denominador. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a ocupar. ¿Ya? Aquí está escrito que podemos escribir dx a dt por dt a dx es 1. Sí, eso es lo mismo que decir eh, que la derivada inversa es 1 partido en la derivada usual. ¿Ya? Entonces, para poder encontrar el de i a de x, hacemos una regla de la cadena bien rebuscada. ¿Sí? Yo voy a hacer de i a de t y después de t a de x. Ahí estoy haciendo regla de la cadena en la forma Leibniz. ¿Sí? Y de t a de x es la derivada inversa. En vez de considerar x como función de t, estoy pensando t como función de x. Entonces la derivada de la inversa. Pero la derivada de la inversa es 1 partido en la derivada usual. Entonces, por eso puedo escribir esta fracción de fracciones al final. ¿Ya? El de i a de t va arriba y abajo quedaría el de x a de t. ¿Ya? Así que derivar el y con respecto a x cuando la curva está parametrizada es muy sencillo. Es una fracción. Arriba deriva el y con respecto a t y abajo en el denominador deriva el x con respecto a t. Así que súper sencillo. Ya veamos un ejemplo burdo, así bien, bien directo. Por ejemplo, si tengo la curva, cambiamos el color, si tengo la curva x igual a coseno de t, y igual
seno de t, que eso sería una circunferencia, ¿ya? Yo podría calcular, por ejemplo, cuánto es de y a de x y evaluado en el punto, pongámosle 0,1. ¿Ya? Yo podría encontrar ahí cuánto vale de y a de x en 0,1. ¿Ya? Entonces, ¿cómo te voy a encontrar el de y a de x? De y a de x, de y a de x es, por definición, la que acabamos de demostrar, es de y a de t partido en dx a de t. ¿Ya? Entonces, de i a de t es derivar. De i a de t es la derivada de seno, que es coseno de t. Y la derivada de x con respecto a t es derivar coseno. Entonces, menos seno de t. O sea, todo esto nos da lo mismo. Lo voy a dejar así escrito. Iba a cambiarlo a cotangente, pero da lo mismo. Coseno de t partido en menos seno de t. ¿Ya? Y si ahora la quiero evaluar en 0,1, cuidado, porque todo está en función de t. Entonces necesito saber cuál es el t que genera el punto 0,1. ¿Sí? ¿Cuál es el valor de t que genera 0,1? ¿Ya? Entonces, el 0,1 ¿ya? Es cuando coseno me da 0 y seno me da 1. Entonces, ¿cuándo pasa eso? Cuando el t es pi medios. ¿Sí? Cuando el t es pi medios, coseno de pi medios, 0. Seno de pi medios, 1. Así que ese es el t. Por ende, el de i a de x evaluado en ese punto es reemplazar esto cuando t vale pi medio. Entonces, de i a de t, perdón, de i a de x, perdón, en 0,1 es el de i a de x cuando t vale pi medios. Esto es notación súper estándar. Ya uno pone como esta línea vertical y dice dónde vale el t, eh, dónde estoy en t. Y eso es reemplazar arriba. Es coseno de pi medios, que es 0, y abajo menos seno de pi medios, que es menos 1. Así que en total nos da 0. ¿Ya? Así se deriva. Esa es la lógica. ¿Ya? Aquí está la fórmula. Y esa fórmula tiene consecuencias también bien útiles. Bueno, acá también, como es una fracción, entonces yo tengo una forma rápida de darme cuenta si en la curva hay tangentes horizontales o hay tangentes verticales. ¿Ya? La recta tangente a una curva supone que tiene como pendiente la derivada. Eso lo vimos el curso pasado. La pendiente de la recta tangente es la derivada. Entonces, como ahora la derivada es una fracción, ¿ya? Esa fracción de repente se puede hacer 0. Significa que la tangente ahí es horizontal. ¿Y cuándo va a dar 0 esa fracción? Cuando la derivada con respecto a i, al revés, cuando la derivada del i con respecto a t me dé 0, y cuando la derivada del x con respecto a t me dé distinta de 0. ¿Qué es lo que nos pasó en el ejemplo? ¿Sí? Por ejemplo, acá que nos dio la derivada en el pi medios, nos dio 0, ¿sí? Tiene todo sentido porque la circunferencia unitaria, cuando estoy en el pi medios, estoy ahí arriba, estoy en el ángulo pi medios, y ahí precisamente la recta tangente es horizontal, ya tiene pendiente 0. Ya, y eso pasó porque arriba nos dio, eso pasó porque arriba nos dio 0, hoy no puedo marcar eso, ahí. Arriba nos dio 0 y abajo nos dio distinto de 0. ¿Sí? Ahí nos pasó en esos dos casos. Ahí. ¿Ya? Y caso contrario, ¿qué pasa si es que yo estoy haciendo esto y ahora en el de i a de t me da distinto de 0 y en el de x a de t, el que está abajo, me da 0, esa fracción se indefine. ¿Ya? Y cuando se indefine, quiere decir que tiende a infinito. Entonces ahí yo estoy hablando de una tangente vertical. ¿Sí? Por ejemplo, en el que estamos viendo acá de la circunferencia, si yo calculara el de i a de x evaluado en 0, en 1, 0,
en 1, 0, que sería este puntito, x igual a 1, y igual a 0. En ese que está ahí, claro, la derivada, la primera derivada, la que está arriba, coseno de, ahí cuando, perdón, ahí el t es 0, para esos casos. Si el punto 1, 0, se alcanza cuando t vale 0. ¿Sí? Coseno de algo tiene que ser 1, eso en el t igual 0, y seno de ese mismo algo tiene que ser 0. Así que el t es 0. Y claro, para ahí entonces yo evalúo estas dos expresiones que me dieron acá, y exactamente, pues coseno de 0 nos da 1, y seno de 0 nos da 0. Así que eso es, o tiende en realidad a infinito. ¿Ya? Así que ahí tengo una tangente en ese punto que es vertical. Exactamente, pues en esa circunferencia, si yo estoy parado ahí, en ese puntito, la recta tangente es vertical, pues tiene pendiente infinita. ¿Ya? Eso. Y lo otro bueno que tienen las derivadas de esta forma paramétricas es que puedo derivar múltiples, puedo hacer derivadas de orden superior de manera muy sencilla. ¿Ya? ¿Cómo sería, por ejemplo, la de orden 2? Si yo quiero encontrar la segunda derivada de y con respecto a x, bueno, es tomar la primera derivada y volver a derivarla con respecto a x. ¿Ya? Pero la derivada también es una función de t. Entonces le tengo que aplicar la misma fórmula. Tengo que considerar la función, que vendría siendo como mi y, tengo que derivarlo con respecto a t y ponerlo arriba, y abajo mantengo lo mismo, pues el de x a de t. ¿Sí? Y si lo quiero hacer muchas veces, entonces repito el proceso muchas veces. Abajo se va a mantener lo mismo siempre, el de x a de t, y arriba se va a mantener, o sea, tengo que seguir derivando el y. Y esas son las distintas derivadas que van apareciendo. ¿Sí? Lo voy a mostrar acá en el ejemplo. Eh, eso. Veámoslo acá. Por ejemplo, si quiero calcular, en este mismo ejemplo, quiero ver cuánto es la segunda derivada del y con respecto al x. Ya no la voy a evaluar en ningún punto, solamente la fórmula. ¿Ya? Si quiero saber eso. Pongámosle a esto letras, si no después no se va a entender qué estamos calculando. Primero A hice esto, B hice esto, y C hice esto. ¿Ya? Si quiero calcular la segunda derivada, pero ya tengo la primera. ¿Sí? La segunda derivada es volver a derivar con respecto a x la primera derivada. Eso significa segunda derivada. Pero si quiero volver a derivar esto con respecto a x, es derivar esta función, esta derivada, con respecto a t. A ver, hay que escribirlo así. Derivar con respecto a t esta derivada. Este vendría siendo mi nueva función. Esta va arriba. Derivar con respecto a t esta derivada. Y abajo sigue estando el de x a dt. Eso es lo que está pasando acá. Entonces, claro, el de y a de x ya lo tengo. Es mi función que me quedó al final. Coseno de t partido en menos seno de t. Depende de t. Por eso es importante que ahora yo voy a derivar con respecto a t. ¿Ya? Aquí es, bueno, coseno de t partido en seno de t es menos cotangente de t. ¿Ya? Así que lo puedo escribir así. Y esa yo la voy a derivar con respecto a t. ¿Ya? Y abajo es derivar el x con respecto a t, que era coseno de t. ¿Ya? Así que arriba nos da, bueno, derivada del cotangente es menos cosecante cuadrado, con el otro menos se va, así que nos queda cosecante cuadrado de t. Y abajo tengo coseno de t. ¿Ya? Y ahí está. Esa es la derivada. ¿Se puede simplificar, creo? No, no se puede simplificar. Va a quedar así. ¿Ya? Pero eso es, pues tomar la función anterior, esa, meterla arriba en el numerador, derivarla, y abajo volver a derivar x con respecto a t. Y eso es todo. Y si quisiera calcular la tercera, ahora esta función la derivo arriba en el numerador,
y abajo sigo dividiendo por coseno de t, porque esa es la derivada de x a dt. ¿Ya? Es muy sencillo derivar múltiple acá, en, en las paramétricas. Eso. Y ahí vamos con los últimos ejemplos para ir practicando esta idea de derivación paramétrica. Ya, a ver, un ejemplo ya un poquito más rudo. Considere una curva, esa curva, por razones que no voy a explicar ahora, es una curva espiral. ¿Ya? Tengo una exponencial e a la menos t por, en el caso del x, por seno de 2t, y en el caso del y por coseno de 2t. ¿Ya? Esa curva es espiral porque el exponencial va creciendo, ¿ya? Sin ningún tope, va decreciendo en realidad, porque está a la menos t. Va decreciendo y los otros van dando vueltas. Ya es como haber puesto la circunferencia, pero con un radio que va decreciendo. Entonces esta curva hace así. No es importante para el ejercicio, pero ya que dice ahí que es espiral, digamos por qué. Esta curva va haciendo lo mismo de la circunferencia, pero se va achicando el radio. Entonces va haciendo así. Eso es lo que va haciendo. Infinitamente, porque el radio nunca llega a cero. ¿Ya? Es una curva infinita. ¿Ok? Eso es lo que hace esta curva. ¿Y qué me piden de la curva? Dice, determina la ecuación de la recta tangente a la espiral cuando t vale 0. ¿Ya? O sea, cuando comencé. Creo que cuando comencé estoy en el 0,1. A ver, cuando t vale 0, el x vale 0, ¿cierto? Seno de 0. Y el otro vale 1. ¿Sí? Es el 0,1. Entonces parte desde arriba. Aquí está. Esa. Este es el punto cuando t vale 0. ¿Okay? Es reemplazar el t y tengo el punto, cuando t vale 0, tengo el punto 0,1. ¿Ya? Esa es la curva, ¿ya? Y la verdad no importa mucho, lo que tengo que hacer es encontrar la recta tangente a la espiral cuando t vale 0. O sea, hay que calcular la recta tangente, es siempre la misma, es y menos y0 igual a el y' en x0 por x menos x0. Es lo mismo de siempre, la recta tangente. Lo que pasa es que ahora cada uno de los que están acá es dependiente de t. Los y son dependientes de t, el y0 también depende, depende de un t0, ¿sí? Y lo mismo con la derivada. Pero voy a enredar mucho la anotación, así que no lo voy a escribir. ¿Ya? Esa es la recta tangente, así que necesito la derivada. ¿Ya? Entonces voy a calcularla. De y a dx, hacer y', evaluado en x, va a ser por definición derivar el y con respecto a t, y después derivar el x con respecto a t y ponerlo en una fracción. Entonces derivemos el y con respecto a t. Es una derivada del producto, derivar el y con respecto a t. Tengo una exponencial y un coseno. Entonces es derivada del primero menos e a la menos t, queda igual, y le pongo un menos adelante, por coseno, más el mismo e a la menos t sin derivar, por es de 2t, perdón. Ahí. Por la derivada del coseno de 2t. Y eso es menos seno de 2t, así que pongo un menos acá adelante, y seno de 2t, y por regla de la cadena, por 2. ¿Ya? Esa sería la derivada del y con respecto a t. Y la del x con respecto a t, muy parecida, tiene la misma estructura. Muy parecida. También es regla del producto. Ahora tengo que derivar el x con respecto a t. Derivada del exponencial, menos e a la menos t, por la segunda función sin derivar, después más la primera función sin derivar, por la derivada de seno de 2t, que es coseno de 2t por 2, por regla de la cadena. ¿Ya? Esa sería la derivada.
pero necesito la derivada evaluada en el punto, ¿ya? Y en el punto que es 0, 1, el t vale 0. Entonces, de y a de x evaluado en t igual 0, nos va a quedar arriba, me queda menos e a la 0, que es 0, coseno de 0, que es 1, entonces aquí me queda un menos 1, y después seno de 0 se muere, así que todo el otro término se va. Arriba me da menos 1. Y abajo, si evalúo en 0, el primer término se muere porque me queda seno de 0, y en el otro me queda e a la 0, que es 1, y coseno de 0, que es 1. Y por el 2 que está al lado, 2. Así que ahí tengo el valor. Por ende, la recta es y menos y 0 sería 1, igual a menos 1/2 por x menos x0. x0 sería 0. Es la coordenada del punto. ¿Ya? Así que mejor escrito, esto es y igual a menos 1/2 x más 1. Y ahí tengo la recta tangente. ¿Ya? Si se fijan, es una recta como siempre, es una recta en términos de x e y, una recta en coordenadas rectangulares, ¿ya? Pero yo hice la derivada de la curva pensando siempre en paramétricas, ¿ya? Entonces, hay que estar siempre en los ejercicios teniendo esa dualidad, ¿ya? Yo estoy pensando los puntos en x, y, pero cada punto tiene asociado un t, ¿ya? Por ejemplo, ese punto tenía asociado el t igual 0. Y es ahí donde yo evalúo la derivada paramétrica. ¿Ok? Eso, ¿hay alguna duda con el ejercicio, muchachos? Antes de pasar al último, ¿no? Ya. Démosle, démosle. Vamos con el último. Ya, ahora nos vamos a meter con el asteroide que habíamos visto hace un rato. Ahí están sus ecuaciones paramétricas. X es 2 coseno cubo e Y es 2 seno cubo. Determine los puntos en que sus rectas tangentes tienen pendiente igual a raíz de 3. ¿Ok? Entonces voy a escribir acá de nuevo el astroide. Entonces ese es mi X, este es mi Y. Este es un astroide de radio 2 a la 3 medios, creo. Claro. Eh, no, pues de radio A. De radio A tiene que ser. La verdad es que para ver eso tengo que meter el valor θ igual 0, que a 2. Es 2, de radio 2. Entonces, da lo mismo, da lo mismo. No me quiero meter con el gráfico. O sí, veamos. Este asteroide hace así. ¿Ya? ¿Y cómo es el radio del asteroide? Que es la distancia de aquí hasta acá, porque tengo que poner θ igual 0, ¿no? Si θ es 0, entonces me queda el punto eh, arriba es coseno de 0, que es 1, así que 2, y abajo da 0, en el i. Ahí está, ese punto es el 2, 0. Así que tiene radio 2. ¿No? Este asteroide no es radio, yo le digo radio, pero es la distancia máxima. Eso. Y hay que encontrar los puntos donde el asteroide tiene pendiente igual a raíz de 3. ¿Ok? Aquí hay que recordar que el asteroide se mueve tiene el θ, el parámetro, que se mueve entre 0 y 2π. Ya solamente quiero un asteroide y no más vueltas del asteroide. ¿Ya? Eso va a ser súper importante. El raíz de 3. Hay puntos, claro, hay puntos, por ejemplo, deberían estar por acá, un punto aquí y un punto acá, donde las rectas tangentes ahí a la curva tienen la misma pendiente, tienen raíz de 3, es una pendiente positiva. Así que deberían ser 2 puntos nomás. ¿Ok? Veamos si es así, si la intuición no falla. Ya, entonces necesito calcular la derivada. La pendiente tiene que ser igual a raíz de 3. Entonces yo estoy buscamos un x0 y 0, y ese está relacionado con un t0, entonces,
pongámoslo, escribámoslo así, x0 de t0 y 0 de t0, ya cada uno de esos puntos depende de un t0, donde la derivada del y con respecto a x, evaluado en ese t0, es igual a raíz de 3. Eso es lo que estoy buscando, que la derivada me dé en ese punto raíz de 3. Y como la derivada es paramétrica, no me interesa el x0 y 0, me interesa el t0. Eso es lo que voy a poder visualizar. Derivemos. De y a de x, entonces en coordenadas paramétricas es de y a de t partido en dx a dt. Entonces de y a de t es derivar eso. Nos va a quedar 6 seno cuadrado de teta por coseno de teta. Ya, regla de la cadena. Derivo la potencia primero y después derivo el seno y me da coseno. Y abajo de x a dt hay que derivar esto y va a pasar muy parecido. Me va a quedar un 6 coseno cuadrado de teta por regla de la cadena ahora por menos seno de teta. Entonces va un menos afuera y aquí seno de teta. Y se simplifican. Se van los 6, se va un coseno con un coseno de abajo, se va un seno de arriba con el seno de abajo, y me queda arriba un seno y abajo un coseno, pero el signo menos. También está. Ese sobrevivió. Así que en total me dio menos tangente de teta. Eso nos dio. Y ahí súper bien porque ahora tengo que resolver la ecuación. Esto tiene que ser raíz de 3. ¿Ya? Que es lo mismo que decir que el tangente de teta me tiene que dar menos raíz de 3. ¿Ya? Y como tangente de una función impar, entonces basta con preguntarse, bueno, yo sé un ángulo donde la tangente me da raíz de 3. Entonces, para que me dé menos raíz de 3, lo único que necesito es ver menos el ángulo negativo. ¿Ya? Así que, ¿cuáles son los ángulos que me sirven? La tangente de teta me da raíz de 3 en pi sextos, perdón, pi tercio, 60 grados. ¿Ya? Pero como ahora quiero que me dé negativo, entonces le pongo el negativo. Eso es gracias a que la función es impar. ¿Ya? Y cuando tengo un ángulo ya encontrado, se supone que yo debería poner acá todos los periodos de ese valor. Pero como solo quiero teta entre 0 y 2pi, ya no me interesan los periodos. Solo me quedo con ese. ¿Ya? Pero además, cuando uno encuentra tangente, cuando uno encuentra un ángulo que soluciona una ecuación con tangente, también me sirve el suplemento, no es el suplemento. Hay que agregarle 180, hay que agregarle pi. Entonces también está el pi tercios más pi. Ese también me sirve, es el que está al otro lado. Si tengo un ángulo solución, que en este caso el menos pi tercio, ahí debería estar como por acá, ese. También me sirve el opuesto. En el caso de la... Ay, no sé qué apreté, ahí sí. También me sirve el opuesto, el que está aquí. Entonces ese es pi medio menos pi tercio más pi. ¿Ya? Siempre para la tangente, hay dos ángulos posibles. Ya, pues entonces, ¿qué nos quedó? Tenemos dos opciones. O es menos pi tercio, o es pi menos pi tercio, y ese es 2 pi tercio. Ahí tengo los dos. Pero estos son valores de teta. ¿Ya? Ahora les voy a ver cuáles son los puntos. ¿Ya? Porque dice, determina los puntos en que sus rectas tangentes son iguales a raíz de 3. ¿Ya? Entonces, si teta es 2 pi tercio, entonces el x va a ser 2 por coseno de 2 pi tercios al cubo, y coseno de 2 pi tercios es lo mismo que coseno de pi tercios, pero negativo, está hacia el otro lado, y eso da un medio, y menos un medio. Y menos un medio al cubo es menos un octavo, y por 2 es menos un cuarto. Ya, esta parte de acá es solo calcular la razón trigonométrica, la función trigonométrica, evaluar coseno en 2 pi tercios.
Y en el caso del i, sería hacer 2 por seno de 2 pi tercios al cubo. ¿Ya? Y seno de 2 pi tercios es lo mismo que seno de pi tercio. Están los dos con seno positivo. ¿Ya? Así que en ambos casos nos da raíz de 3 medios. Y si lo elevo al cubo, me queda raíz de 3 al cubo. ¿Ya? Y eso es 3 a la raíz de 3 al cubo. Puedo escribirlo como 3 elevado a 3 medios. Eso. ¿Ya? Así que el punto es ese. Pongámosle P1. Va a ser el menos un cuarto, 3 a la 3 medios. Eso. Ya ahí tengo un punto. Y el otro ¿Y el punto, 2? perdón, Que faltó el 2, ¿no? es que es raíz, el seno de 2 pi. Ah, es que está el cubo. Tiene toda la razón, lo estoy escribiendo muy mal. Espérense. Lo voy a hacer no mental, en este caso, porque como tiene una raíz entre medio, me enredé. El seno de 2 pi tercios es raíz de 3 medios. Entonces, ese lo elevo al cubo y lo multiplico por 2. Entonces, claro, tiene un 8 abajo, con el 2 se simplifica y me queda un 4. Eso es. Entonces me queda el raíz de 3 al cubo partido en 4. ¿Ya? Entonces, lo vamos a escribir así mejor. ¿Ya? Raíz de 3 al cubo partido en 4. ¿Ya? Así que ese es el punto. El punto 1 es menos un cuarto y raíz de 3 al cubo partido en 4. ¿Ya? Ahí tengo el punto 1. Y con el teta igual menos pi tercio, el otro, ese era, ¿cierto? Sí, ese. Ahí está. Con el otro, el x sería 2 por coseno de menos pi tercio al cubo, pero el coseno se come los menos, así que es lo mismo que coseno de pi tercio, ¿ya? Y coseno de pi tercio es un medio. O sea, nos da en vez de menos un cuarto, nos da un cuarto positivo. ¿Ya? Y en el caso del i, esto es 2 seno de menos 2 pi tercio. Ah, perdón, de menos pi tercio. Todo esto al cubo. Y seno de pi tercios, como es impar, es menos seno de pi tercio. Lo dije al revés. Seno de menos pi tercios es menos seno de pi tercio. Y ahí nos da menos raíz de 3 medios. Al cubo sale el menos hacia afuera también. Así que nos da el mismo resultado que antes, pero con un negativo. O sea, al final estos números, estos puntos que acabo de encontrar, son opuestos. El P2, el punto 2 va a ser un cuarto, raíz de 3 cuartos con el raíz de 3 al cubo, pero con un negativo. O sea, son opuestos los dos numeritos. ¿Sí? Y el primero tiene coordenada x negativa y la y positiva debería estar por acá, como lo anticipaba. ¿Sí? Y el otro es el opuesto. Entonces tiene que estar por acá. Y está bien, pues, era lo que anticipábamos. Ahí yo tengo rectas tangentes que son, con pendiente positiva. ¿Sí? Y en ambos casos la pendiente va a ser raíz de 3. ¿Ya? Así que está súper bien lo que acabamos de hacer. ¿Ya? Ahí está. Entonces están los mismos conceptos de rectas tangentes para esta parte de la materia, pero hay que tener mucho ojo de que las curvas están parametrizadas. ¿Ya? Están en función de t. Entonces aquí la clave es los puntos representarlos en función de t. ¿Ya, chicos? Eso. Gracias por su atención, muchachos. Y no se desconecten aún porque voy a ver el tema de la lista. Justo se desconectó uno. Denme 2 segundos. Y los suelto. Ya, no sé si me está... ¿No alguien? No, estamos bien. Ya, listo, muchachos. Que tengan un excelente fin de semana. Nos estamos viendo el próximo martes, ¿ya? Porque el lunes es feriado. ¿Ya? Que estén bien. Nos vemos. Igualmente, profe, que le vaya bien. No, profe, estoy bien.